sala de espera. Muy bien. Son justo 6 menos 2 minutos, así que... Perfecto. Espera un poquito porque estoy... Sí, Pero estoy viendo. faltan 2 minutos, tranqui. Ahí empiezan, pero yo voy a ver cuando no haya más en la sala de espera. Ya estamos transmitiendo en vivo de YouTube, Fernanda. Ya entendí. Otra compu, ¿no? Pregúntale si Adriana. Porque soy Ana Cosilova. Bueno, esta me va a matar, pero... Bueno, ya le voy a poner. Bueno, me va a matar mi ¿Quieres que amiga. prepare el matecito atrás? Ay, se cagaba. Pero lo que pasa es que quería cambiar un nombre. No importa, ya está. Ah, ¿no podés? Porque le saqué recién, me va a matar. Le saqué la... Ya tu sonido, Fernanda. Ya sé, pero si muevo el mouse me retás porque se me achica la cosa. Es un plasma abierto. Ya sé, pero no puedo mover el mouse y no lo puedo apagar. Ahí está. Bueno. Bueno, buenas tardes a todos. Tenemos el gusto de estar acá con Mabel Rodríguez. Y bueno, les doy la bienvenida para esta conferencia. Les voy a leer algunas de las particularidades o características que tiene Mabel para aquellos que no la conocen. Cuáles son sus actividades. Bueno, Mabel es licenciada en matemática y doctora de la Universidad de Buenos Aires en el área de matemática. Se desempeña como investigadora docente en el área de matemática del Instituto del Desarrollo Humano de la Universidad Nacional de General Sarmiento y participa de actividades de gestión. Sus líneas de investigación son didáctica de la matemática y formación de profesores de matemática. Es autora de libros de educación matemática, así como de numerosos artículos de investigación en revistas nacionales y extranjeras. Ha dictado varias capacitaciones y cursos de posgrado. Se desempeña periódicamente como árbitro de revistas especializadas, jurado de tesis de posgrado, evaluadora de proyectos e informes de investigación, disertante y conferencista en congresos nacionales e internacionales. Mabel nos va a compartir esta conferencia, cuyo título es Puertas que abre la investigación en educación matemática. ¿Te las vas a perder? Quiero aclarar además que esta conferencia está asistida por la intérprete de lenguaje de señas, Tamara. Así que ahora enviaremos en el chat el nombre de Tamara para que quienes la necesiten la puedan ubicar fácilmente. Bueno, Mabel, te dejo todos estos participantes, son muchos, 100 aproximadamente acá, 155, van creciendo en forma exponencial estos participantes, la cantidad, así que te dejo en manos de ellos, ahora todo tuyo, te cedo mi espacio. Bueno, buenas tardes a todos los presentes, gracias por estar acá.
Gracias por la invitación a sumarme a este evento que ha convocado un montón de personalidades del campo de la educación matemática. Y debo reconocer que me resultó interesante pensar esta charla, esta presentación, que salió a partir de una conversación con las organizadoras en la que me dijeron que pensara una presentación para todo público que de alguna medida dejara traslucir o dejara ver qué hay detrás del campo de la investigación en educación matemática, y yo lo amplié un poco a qué hay detrás del campo de la educación matemática. Así que para mí es todo un desafío. Vale la aclaración que como presentación no es una conferencia que tome un tema de educación matemática en particular, sino que la intención es un poco abrir el panorama y contar algunas cuestiones que hay detrás del campo de la investigación, y en ese sentido voy a empezar contando algunas historias de viejas discordias que uno quisiera que estén en algún punto saldadas o avanzadas. Voy a hacer una pasada por una mirada a qué cosas uno ve en función de que conozca o desconozca algo del campo de la educación matemática. Quiero también hablar de qué es lo que uno conoce de educación matemática, o qué es lo más difundido, o qué mirada se tiene del campo. Voy a dar un par de ejemplos de algunos aportes y voy a develar en alguna medida qué hay detrás de esa puerta, y dejaré a modo de cierre algunas deudas, que todo está tiznado por mi mirada personal en todo lo que voy a estar contando, dado que es una charla que no es que tiene de sustento una investigación con datos empíricos, no, es una mirada muy personal, que en alguna medida van a ver a lo largo de la presentación. Doy algunos ejemplos de algunas cuestiones de vivencias, de acercamientos y distanciamientos del campo de la educación matemática, y que en alguna medida son una extraña vivencia, yo creo, porque como acaban de escuchar, mi formación inicial está en el campo de la matemática, aunque hoy en día y ya hace tiempo trabajo en educación matemática. Así que bueno, esta es un poco la invitación, ahí vamos. ¿Qué viejas discordias uno encuentra? Uno encuentra, por algún lado, viejas discordias entre el campo de la matemática y la educación matemática, en alguna medida como contrapuestas. Hay muchas historias de matemáticos y educadores de matemática que han estado o que han vivido en los zapatos o visto disputas entre matemáticos y gente que hace educación matemática, y hay como algunas frases muy trilladas que voy a estar poniendo así como en contraposición. Por un lado, algunos dicen, bueno, para enseñar matemática hay que saber mucha matemática, y mucha matemática basta y es suficiente, y otros que dicen, por supuesto que hay que saber mucha matemática, pero eso no basta, hacen falta otros saberes, hacen falta otros conocimientos. Por otra parte, uno dice, ¿cómo se forma un profesor? ¿Cómo formo un profesor de matemática? Primero le tengo que dar mucha matemática, y después le tengo que dar la didáctica de la matemática, o las pedagógicas y la didáctica de la matemática, y otros que dicen, eso podría no ser así, podría uno cargar de especificidad la formación de profesores de matemática si tuviera la suerte y estuviera en una institución en donde tiene desde el inicio sentados en las aulas a futuros profesores de matemática, cosa que en algunas universidades no se da, sobre todo en las universidades. Tal vez en los institutos terciarios esto es más fácil que ocurra, y entonces uno dice, bueno, pero necesitamos juntar a la gente que va a tener que cursar materias de matemática, primero les doy matemática y después la cuota de la didáctica se yuxtapone al saber matemático, y así nace un profesor. Hay toda una serie de disputas entre la investigación en matemática y la investigación en educación matemática. En alguna medida se discute qué tipo de resultados hay en general en desmedro de la educación matemática, ¿no? O sea, qué tipo de resultados se publican en educación matemática,
se escuchan muchas frases como hay mucha educación matemática, pero seguimos igual, los resultados en las pruebas internacionales siguen dando mal, y hay una imagen de la matemática negativa difundida más allá del país. O sea, se dan cuenta que estas cosas que estoy contando aquí, aunque vengan desde mi perspectiva, son algunas cuestiones que casi seguro más de uno de ustedes ha visto o ha vivido en alguna medida. Y yo creo que subyacen algunos prejuicios. O sea, algunos prejuicios en general con una connotación negativa hacia quienes trabajan en el campo de la educación matemática. Lo digo proviniendo de la matemática y lo digo incluso habiendo estado en los zapatos de quien ha tenido prejuicios y se van a ir enterando a lo largo de esta charla algunas de esas cosas que viví y que veía en alguna época, o cómo las veía, cómo las entendía, y qué dejaba de ver al no ver algunas cuestiones de educación matemática. ¿Cómo cambia la mirada si uno ve o no ve, si conoce o no conoce el campo de la educación matemática? Esta frase, saber mucha matemática es suficiente para enseñar, claramente cualquier persona que conozca algo de educación matemática la discutiría y diría, saber mucha matemática es una condición, un punto de partida no negociable, pero no basta. Y en el no basta se abre el universo de, bueno, ¿qué más? ¿Qué otras cosas? Ayer en la charla de Natalia Grecia, ella hablaba de tipos de conocimiento del profesor, donde los conocimientos matemáticos con todos los matices que pueden tener son una parte, pero hay otro universo que en general quien considera la primera de las frases no ve, no advierte o eventualmente no valoriza. Cuando uno desconoce educación matemática, uno entra al aula y empieza a decir frases como estas, y seguramente algunos de ustedes habrán escuchado o vivido situaciones así. No saben sumar fracciones, no saben operar, distribuyen el cuadrado en la suma, no saben pasar de término. Voy a dar mi clase empezando de cero, como si nada de lo anterior hubiera dejado algún rastro de aprendizajes. Si tengo mis cursos que arrancan en matemática 1, 2, 3, 4 en la formación, siempre digo, necesito una matemática 0 para resolver todo lo que no saben. El problema está en la secundaria. Cuando doy clase en la universidad, el profe que está en la secundaria dice, el problema está en la primaria, el que está en la primaria, el jardín, y así uno llega en este retorno hasta el vientre materno, por poco, hasta las familias, y uno podría seguir. También uno dice cosas como, mis alumnos no están motivados, no saben pensar, no comprenden lo que leen, no saben resolver problemas, no saben argumentar, no puedo enseñar conceptos si no saben operar, no estudian, y podría seguir. Y hay como un bloque de muchos que desconocen cuestiones del campo de la educación matemática, piensan en que hace falta más y dar más matemática, más espacios de matemática, más tiempo para materias de matemática, o sea, pasar más horas enseñando matemática. Y por otra parte, que los problemas están en el alumno, que él es el que no sabe, que él es el que no argumenta, que él es el que no resuelve problemas. En algún punto y hace algunos años, hablando o trabajando en la Universidad General Sarmiento, teníamos que articular un curso inicial con las materias siguientes, y todas estas cosas aparecían, eran como un reclamo continuo, y uno en alguna medida se pregunta, ¿y cuándo el profe se hace cargo de decir, bueno, yo voy a tomar alguna de estas cosas como para enseñar, ¿no? O sea, es fácil ubicar o dar una explicación que dependa de otro porque me deja en un lugar protegido. Como el problema está en el otro, yo sigo con lo mismo, no tengo más espacios porque las instituciones o los sistemas no me dan más horas de matemática, sigo en la mía, el problema está en el otro y todo pareciera que fluye. Cuando uno empieza a cuestionar estas cosas, esto que acabo de poner acá, aparece una primera resistencia y aparece la típica frase, yo aprendí así. O sea, yo aprendí así,
Entonces entiendo que eso me permite hacer una implicación débil, que es que los demás van a aprender así. Y uno ahí se pregunta, pero vos que me contestás esto de yo aprendí así, ¿qué estudiaste? Porque por ahí, en mi caso, yo terminé haciendo un doctorado en matemática. Entonces, y sí, está bien, es fácil ponerse en el lugar de alguien a quien le gustó la matemática, tuvo cierta facilidad, etcétera, y uno dice, y bueno, aprendiste cuando tenías a alguien haciendo lo que hacía. Es casi como que uno hubiera aprendido independientemente del profesor. Si uno piensa también, y esta es una pregunta que es súper interesante para pensar, si uno de verdad aprendió en esas clases prototípicas tradicionales que hemos tenido los que somos aquí un poco más grandes, o no, o cuándo en realidad uno aprendió. Digo, y esto es un ejercicio muy fácil de hacer. Tomen un tema de matemática que quieran, un tema que les resulte de un nivel bajo y digan, ¿cuándo en realidad aprendí este concepto? ¿Cuándo en realidad aprendí, no sé, lo que quieran? Proporcionalidad inversa, límite, estructuras algebraicas. ¿Fue cuando uno estaba sentado en la clase tomando nota o fue haciendo otra cosa? Hoy en día nos cambió el contexto. En la época en la que yo iba a estudiar a la universidad, uno se movía, yo viajaba mucho tiempo para llegar de mi casa a la universidad, y a veces la finalidad era traerse una demostración de un teorema, o sea, uno volvía feliz y contento porque había conseguido una demostración de un teorema, y eso tenía un sentido acceder a los datos, datos que no estaban, no había bibliografía salvo en la biblioteca, la hemeroteca y por supuesto los profes, mucha bibliografía en otro idioma, que el que no tenía acceso al otro idioma necesitaba llegar a los datos. Hoy en día tenemos los datos a la mano. Entonces uno podría empezar a pensar si tiene sentido que nos movamos o hagamos mover a nuestros alumnos solo para acceder a datos que hoy en día se consiguen de otra forma. Y dependerá de la edad de quienes estén aquí presentes, si han vivido algunas transiciones como de regla de cálculo a calculadora, de tabla de logaritmo a calculadora. Hoy en día, desde mi perspectiva, estamos en una transición en la que estamos viviendo el tránsito hacia el libre uso de la computadora, celulares y tecnologías en el aula. Yo lo que creo es que hoy estamos en esa transición en donde uno todavía se resiste al cambio y que si nos pudiéramos ver desde 20 años en adelante al día de hoy, probablemente digamos, claro, aquel era el tiempo en el que todavía estaba en dudas de si habilitar o no el uso de los recursos tecnológicos. Lo que empieza a ser medio natural y medio claro es que se necesita una formación diferente. Y entonces uno dice, bueno, pero el profe que resiste podría eludir hacer algo. Sí podría. Yo le sumo, en algún momento habría que empezar a hacer algo. Uno lo podría eludir y seguir como si nada, como si no viera lo que está pasando y seguir con mis clases, o podría intentar hacer algo. ¿Cómo se ven estas afirmaciones cuando uno se para en la matemática y en la educación matemática? En la matemática le echo las culpas al alumno, en educación matemática uno dice, bueno, algo tendría que hacer. Ahí es donde uno empieza a ver un poco estas cuestiones en algún punto contrapuestas. Me puedo seguir quejando de mis alumnos, entiendo que estoy haciendo todo lo que está a mi alcance y sigo con esa argumentación, sigo haciendo lo mismo que hacía antes. En educación matemática uno diría, bueno, habría que ver cómo viene la cosa, planteo un problema, puedo buscar, entender y explicar, estudio, intento, diseño y evalúo algún cambio posible. Se dan cuenta que son miradas en algún punto contrapuestas que espero que a la larga de esta charla se vea cómo las cosas podrían no ser, por eso puse viejas discrepancias y que en algún punto entiendo que hay que avanzar en el acercamiento a estas cuestiones. Algunas cosas para pensar. Muchas veces uno dice, bueno, pero el problema está en la formación anterior. Los alumnos no tuvieron buenas clases, no les explicaron bien, no les enseñaron a operar, por ejemplo. Yo les pregunto,
y les voy a contar un caso que es mi caso, si alguna vez hicieron la prueba, si tuvieron la ocasión, yo tuve la ocasión hace muchos años, cuando no sabía nada de educación matemática, de poder diseñar un curso de ingreso breve a una institución, y yo creía esto que está acá, que es que los alumnos no habían tenido buenas clases, por eso se equivocaban y metían la pata en todas las cuestiones de operatoria. Para mí yo era buena explicando, entonces dije, les voy a corregir en ese curso muy breve todos los problemas de operatoria que tengan, y entonces yo daba la materia siguiente, que era un álgebra de un primer año de nivel superior, no van a cometer más errores porque yo, que soy buena dando clase, les habré corregido esos errores en ese curso. Yo los invito a que lo prueben. Si esto fuera así, bueno, claramente no solo no pasó, voy a ir contándoles algunas cosas, no solo no pasó, sino que si acaso esto fuera así, tendríamos una solución fácil. O sea, nos filmamos, el que crea que es bueno dando clase, se filma, le ofrece a los alumnos una buena clase, donde dar la buena clase es decir algo prolijamente presentado, y habríamos resuelto el problema de aprendizaje de los alumnos. Yo uso esta frase de hay que rendirse ante las evidencias, y los invito a que prueben. Es una prueba que si uno la hace abierto a rendirse ante las evidencias, es contundente y categórica. Y entonces, ahí empieza algo a generar incomodidad en uno. Entonces, el hago todo lo que puedo, en algún punto empieza a virar, empieza a cambiar por, bueno, no sé qué hacer. Entendí que algo no me funciona, pero no sé qué hacer. ¿Podría eludir hacer algo? Sí, podría. Y vuelvo con la misma frase, en algún momento esa incomodidad te tendría que invitar a hacer algo. Les voy a contar un caso prototípico. Un estudiante de licenciatura en matemática o de un profesorado, supónganse universitario, donde uno ve primero matemática, una ingeniería, promediando la carrera, mitad de la carrera, tiene la posibilidad de tener un primer trabajo. ¿Pueden adivinar qué trabajo es el de los más comunes que uno logra inicialmente? Uno logra dar clase. El caso que les voy a contar es el mío. Yo estaba a la mitad de la licenciatura en matemática, era muy chica, y entré como ayudante de segunda en el ciclo básico de la UBA. Mi primera clase, yo me paré en un aula con 120 alumnos. ¿Qué subyace a que me hayan tomado como profesora para darle clase a 120 personas? Subyace lo que hace un momento decía, que hoy en día estaría discutido por alguien que sabe algo de educación matemática, que es que saber mucha matemática es suficiente para enseñar. Chequeaban que supiéramos algo de matemática y nos ponían, siendo, no sé, 21 años, delante de 120 personas, a mitad de una licenciatura, completamente a ciegas de qué significa enseñar matemática. Como les decía, yo fui uno de esos casos, y ¿qué hice en esa ocasión? Pensé esto. Pensé, yo sé matemática, puedo ser clara explicando, puedo esmerarme por ser clara explicando, y voy a escribir todo como para que no tengan que completar cosas como algunas veces nos pasaba en la clase, que nos tiraban una idea y el problema era del alumno completarlo y listo. Todos mis alumnos van a aprender, todos mis alumnos van a probar. Si tuviera las caras de ustedes más a la vista y les preguntaran qué pasó, supongo que se contestan que estuvo lejos de ser así, lejos. Yo daba mis clases, comillas, comillas, daba mis clases con esa lógica lo mejor que podía, y le fue muy mal, y yo no podía entender qué era lo que había pasado, qué fue lo que pasó en esa ocasión, que era mi primera experiencia dando clase y que yo estaba queriendo que todos mis alumnos aprueben y que todos mis alumnos aprendan y saquen un 10. Bueno, en aquel momento no tenía la respuesta hoy en día la tendría claramente, pero proviniendo del campo de la educación matemática. Hay una realidad también que en algún momento a uno algo le tiene que hacer ruido, ¿qué es lo que la gente dice de la matemática? Esto que está acá
lo han contestado personas comunes, no estudiantes universitarios, gente que salía de un supermercado. Es una actividad que le di a un grupo de estudiantes hace varios años, que pregunten palabras que la gente común asocia con la matemática. Cuanto más grande la palabra, más veces apareció la respuesta. Es tremendo leer eso. Y cuando los alumnos contestaron ellos la misma pregunta, sale lo opuesto. Digo, está bien, en el campo de la matemática esto está estudiado, en el campo de la educación matemática está estudiada la imagen de la matemática, hay autores que estudian esto, y yo digo, algo pasa ahí. A nosotros que nos encanta la matemática, cuando damos clase, generamos y producimos gente que ve a la matemática de este lado izquierdo con una connotación tremendamente negativa. Y esta es otra realidad, que uno dice, en algún momento algo a uno le tiene que empezar como a hacer escozor, a dar un cierto escozor, porque nosotros somos quienes estamos formando y a nosotros nos encanta la matemática. Como para cerrar esta primera parte de estas disquisiciones entre la matemática y la educación matemática, seguramente muchos de ustedes conozcan esta viñeta de los profesores ante el fracaso educativo, los que tienen ilusión, acá hay 2 o 3 solitarios, los que se quejan, los que hacemos todo lo que podemos, y acá hay, vamos a probar algo nuevo, y si alguien se quiere subir a la barca, acá hay lugar. Esto creo que como que me permite cerrar esta primera parte. Y entonces cuando uno dice, bueno, está bien, me convenciste, quiero hacer algo, uno vuelve a pensar qué cosas se pueden hacer, cómo podemos acercar, veamos un poco, o sea, veamos un poco qué cosas se podrían hacer, qué analogías y qué diferencias hay entre matemática y educación matemática. Uno dice, bueno, la matemática, una ciencia exacta, se plantean problemas ahí, se resuelven problemas, hay una comunidad reconocida, que valida, hay métodos para validar, a veces hay pretensión de ir generalizando los resultados. Por otra parte, y en este paralelo, la educación matemática, una ciencia social, también plantea problemas, por supuesto que de otra naturaleza, tal vez los resuelve, también hay una comunidad académica, también hay un método, no siempre pretende generalizar, y uno dice, podríamos seguir así. No se ve en apariencia tan distinto, digo, por ahí lo que hace, lo que claramente las separa, es que una es una ciencia exacta y una social, y desde mi perspectiva, un error, al menos uno de los que yo cometí en los tiempos en los que desconocía el mundo de la educación matemática, era desconociendo ese campo y conociendo la matemática, mirar a la educación matemática con los parámetros de la matemática. Creo que ahí hay un error como fácil de entender, que eso generaría una distorsión. Si con el conocimiento del tipo de problemas, de cómo se resuelve, del método para validar en la matemática, quiero ir a mirar lo que se produce en la educación matemática, estoy mirando mal, de algún modo dicho. Entre estas analogías y diferencias, siempre los inicios en la investigación, sean en matemática o en educación matemática, son inciertos. Uno en general no recibe formación para hacer investigación, y el momento en el que uno empieza a hacer investigación, tanto en educación matemática como en matemática, no es tiempo de rendir cuentas de lo aprendido, es tiempo de aprender cosas nuevas. Por eso cuando uno hace una tesis o cuando uno entra a un proyecto de investigación, tiene un director que lo dirige, que lo guía, que lo ayuda a hacer el planteo. Lo que acabo de decir, el experto que dirige. Creo que hay una diferencia importante en el planteo de los problemas de investigación cuando uno recién se inicia. En general en matemática, mi director decía, el director te regala un problema, porque es algo que él no se va a poner a competir con el novato para tratar de resolverlo, porque si no es probable que le gane y le quite la posibilidad al otro de estudiar y de resolver ese problema. Y en educación matemática es más esperable que sea que el que se inicia en investigación
entre un poco más y haga algunas partes o aporte para definir ese problema de investigación o proyecto de investigación. En ambos campos, la riqueza del trabajo conjunto es indiscutida, la posibilidad de tener distintas miradas. En ambos campos uno publica y comunica resultados en espacios especializados, en congresos, en jornadas. No es tan distante. Vuelvo a lo mismo, digo, hay como un trabajo que en alguna medida, con enormes diferencias que tiene la matemática y la educación matemática, pero que comparten un montón de cuestiones. Ahora, quiero que hablemos un poco de qué es lo que se conoce de la educación matemática. Y ahí dejo esta imagen unos segundos, porque la sensación que tengo es que lo que se conoce de educación matemática en realidad es poco. O sea, es como una cierta mirada bastante superficial del campo que oculta en alguna medida todo un universo de cosas que hay detrás de la educación matemática, y vamos a ver si logro, de ninguna manera osaría pensar en dar una descripción completa, ni mucho menos. Es sumamente personal, como les dije al inicio, pero digo, dentro de la educación matemática, y esta es una imagen que seguro muchos de los que están aquí me han visto contar y mostrar, que me parece potente desde el punto de vista gráfico, porque muestra la expresión de la diversidad que hay en educación matemática, con todas líneas de investigación vigentes hoy en día, vigentes en todo el país, y muchas de ellas con grupos de investigadores en nuestro país. Y los puntos suspensivos que dejan abierta la puerta a que estos campos sigan creciendo, cada uno con sus especificidades, cada uno con cuestiones características. Si ustedes se remontan al tiempo en el que yo no sabía nada de educación matemática y cuando empecé por primera vez a leer algo, para mí todo esto era lo mismo. No podía de ninguna manera aislar e identificar, ni siquiera sabía de la existencia de líneas, y entonces pasa a ser ahí un problema como de la comunicación de la ciencia, sobre lo que voy a estar hablando ahora en un momento, y también hay una cuestión de denominación. Cuando uno menciona una línea de estas de educación matemática y la asocia con que eso es la didáctica de la matemática, está generando una imagen distorsionada del campo. Esto ha ocurrido muchas veces y mucho tiempo con una de las líneas más usadas en Argentina, que es la teoría de situaciones didácticas. Es una de las líneas que está más difundida en todo el país, y se expresa muchas veces, y para mí por eso hay que tener sumo cuidado con el modo de comunicar las cuestiones en ciencia, que es que la teoría de situaciones es la didáctica de la matemática, y entonces uno dice, bueno, si fuera como el conjunto universal, es eso lo que hay y no más, y es una de las líneas, es una dentro de la escuela francesa, que es uno de los campos de investigación hoy en día en Argentina y en todo el país. ¿Qué aporta la educación matemática? Desde mi perspectiva, aporta elementos para entender, elementos para interpretar lo que pasa en una clase de matemática, estudios que permiten entender distintas cosas, elementos para diseñar y fundamentar propuestas de enseñanza y más, instrumentos metodológicos para distintos tipos de cosas. O sea, esto abre en lugar de cerrar. No piensen en ninguna medida que esto es exhaustivo. Y un punto que desde mi perspectiva es muy interesante es que da elementos y método para que uno trascienda el nivel de la opinión. El nivel de esta clase me encanta, esta clase no me gustó, vos no motivaste a los alumnos porque estaban todos callados, vos sí los motivaste porque estaban hablando. O sea, ese nivel como de impresión y de opinión, el campo de la educación matemática da elementos para trascenderlo. Todo producto de la investigación en educación matemática. Les voy a contar, así tiqui pasando un punteíto de cosas, errores que vemos en las clases de matemática, y acá seguro que también si yo les viera las caras, los vería diciendo, sí, veo eso todo el tiempo. Que x por x es 2x, distribuir el cuadrado del binomio,
Este es buenísimo. Miren, este, no sé si tienen que seguirme el mouse para lo que voy a contar. Uno ve escrito -2, -3 igual -5, le pregunta a los alumnos cómo saben y hacen esta cuenta. Menos por menos, el menos del -2 con el menos del -3, menos por menos más, entonces sumo el 2 con el 3, eso me da 5, pongo el 5 como resultado, y luego miro entre los dos números 2 y 3, el más grande, 3, el signo que tiene delante, menos, y se lo enchufo adelante del 5. Uno dice, ¿de dónde saliste con esto? Pero si ustedes se ponen a probar, esta explicación le funciona en los 4 casos, -2 más 3, 2 menos 3, 2 más 3, y el alumno podría argumentar y podría dar un procedimiento con el cual su cuenta le da siempre bien. Habrán escuchado más de una vez que 0,9 periódico tiende a 1, en lugar de es 1. Habrán escuchado que la recta tangente la corta en un único punto, cuando esto está lejos de ser así. Habrán escuchado que la gráfica de una función está tan cerca de una asíntota tanto como uno quiere, pero no la toca, cosa que tampoco es así. Que el límite de una función cuando x tiende a L, que el límite tiende a L en lugar de es L. Que un entorno reducido es un entorno chico. Desconociendo las gráficas de las homográficas, uno pide hacer una tabla de valores, el alumno hace la tabla de valores, las vuelca en un gráfico y cuando le toca unir, une con una poligonal. Un estudiante avanzado se le manda uno le manda a leer un texto y para mostrar que entiende, lee los símbolos y me pronuncia los símbolos como si eso manifestara su comprensión. Habrán escuchado que una función es continua si uno la puede graficar sin levantar el lápiz. Todas estas son cosas que están mal y podríamos seguir. Y vivimos viendo este tipo de errores en la clase y el campo de la educación matemática da formas de interpretar estos errores, de entender algunas causas, de entender por qué algunos van a estar todavía de manera esporádica apareciendo por más intencionalidad didáctica que yo le ponga a mis clases. Me permite explicar algunos de ellos y me permite diseñar algunas clases atendiendo a los errores y podría seguir la lista. Algunas preocupaciones. ¿Cómo formamos profes para que logren aprendizajes valiosos de matemática en sus alumnos? ¿Qué contenidos matemáticos priorizar? ¿Qué deberían saber hacer los estudiantes sobre esos contenidos que priorizamos? ¿Cómo incluir las TIC de manera pertinente en clases de matemática? ¿Cómo formar profes para que ocupen otros roles más allá de enseñar matemática? Y sobre esto voy a hablar ahora en un momento. ¿Cómo enseñar matemática en tiempos de pandemia? Esta pregunta es de 2020. No nos hubiéramos hecho esta pregunta el año pasado. ¿Cómo pensar clases virtuales, semipresenciales, presenciales de matemática? Y podríamos seguir. Y la que a mí más me interesa, que estoy en formación de profes, es cómo formar profesores que puedan responderse esto en distintos tiempos y contextos, que puedan acceder a la información y utilizarla para poder responderse a estas preguntas o eventualmente plantearse otras preguntas pertinentes a sus tiempos y contextos. La educación matemática estudia estas preocupaciones, se las plantea, las toma como objeto de estudio, se gestan, se hacen investigaciones alrededor de ellas y demás. Yo les quiero contar muy cortito, en nada, en casi una diapositiva, un par de ejemplos, como para que vean en algún punto cómo la matemática y la educación matemática pueden acercarse, y voy a contar ejemplos de cosas que he hecho, de preocupaciones que tuve, cómo nacieron a partir de un problema docente, y lo que el producto de la investigación me permitió capitalizar para, en particular, clases de matemática. Un contexto, asignaturas de educación matemática en el profesorado, que me encuentro con estudiantes avanzados del profesorado con algunas dificultades para resolver consignas del nivel secundario, donde el punto era utilizar líneas de educación matemática para analizar consignas, secuencias, luego diseñar, etc. Eso me generó como un trabajo con los alumnos de que fueran a buscar información en textos como para aclarar
los contenidos matemáticos, y ahí advierto dificultad para interpretar textos, tanto de nivel superior como secundario, y esto que les cuento ocurría sostenidamente año a año, por más que cambiara el tema, y entonces eso como que me generó una alerta y me puso a hacer algo, sobre todo porque los contenidos del nivel secundario no forman parte del plan de formación que tiene la Universidad Nacional de General Sarmiento, con lo cual, si los alumnos no podían acceder a información por sus propios medios, iban a estar en serios problemas para manejarse fluidamente en su tarea profesional. Mis primeras acciones las hice en enseñanza de la matemática, esto no viene al caso, el que quiera detalles de esto me escribe y le cuento. Esto me permitió en un momento decidir hacer algo. O sea, ya cuando repetidamente veo o advierto esto, decidí hacer algo y planteamos un proyecto de investigación con un marco teórico que no viene al caso, pero que toma los tipos de conocimiento del profesor, y el objetivo de saber con un poco más de detalle cuál es ese conocimiento de matemática que los estudiantes avanzados del profesorado disponen. Se diseña un dispositivo con ciertas partes y pautas. Tuvimos que ampliar el marco teórico para generar unos indicadores que nos permitieran describir ese conocimiento en nuestros alumnos. Hicimos trabajo de campo, analizamos datos, y luego llegó el momento de pensar qué hacemos con esos resultados de la investigación. Y tuvimos la ocasión de transferir resultados a la enseñanza, pero no a la enseñanza de la materia de educación matemática en donde yo había identificado ese problema, sino a una materia de matemática. Por supuesto que ese problema docente que les acabo de describir muy rápidamente, luego de haber hecho el planteo del problema de investigación, obtener los resultados, también puedo y se puede transferir a la enseñanza de la didáctica de la matemática o de la educación matemática, contexto que dio origen al planteo. Pero en este caso la transferencia fue a parar a una materia de matemática. Y desde mi perspectiva hay un vínculo poderoso entre los problemas docentes y los problemas de investigación en el campo de la educación matemática. Uno plantea objetivos, tanto como docente como investigador en el campo de educación matemática. Hay una propuesta metodológica para el aula cuando estoy en el zapato de profesor, y hay un planteo metodológico cuando estoy como investigadora haciendo un planteo de una investigación, y hay un diseño. Digo, son cosas que a veces se confunden, y muchas veces se confunden porque el profe arranca en general a hacer investigación luego de haber pasado mucho tiempo como profe. Y estas son terminologías propias del rol del profesor. Todo esto generó otro problema de investigación que es, o que tuvo que ver con cómo hacemos para favorecer la interpretación de textos en los alumnos. Estas cuestiones de decido implementar algo, evalúo cómo me funciona, modifico y tomo nuevas decisiones, genera un proceso continuo de mejora, si uno quiere, en donde estos problemas de la docencia y de la investigación están vinculados. Un problema de la docencia me permite generar un problema de investigación y el resultado vuelve a mi tarea como docente. Y se dan cuenta que esta cuestión es una cuestión como espiralada. Esa frase que yo les decía hace un momento de hay tanto educación matemática pero seguimos igual, no es así. O sea, estamos lejos de seguir igual. Lo que ocurre es que cada vez vemos más cosas, porque cuanto más sabemos, más vemos. Si yo hoy en día no sé nada de educación matemática, el ejemplo que les daba mío de hace un tiempo atrás, no entiendo lo que pasa en mi clase y no lo sé. Si no tengo alguien que me diga o que me dé una explicación, quedé a ciegas. Cuanto más sabe uno de educación matemática, más herramientas tiene para ir interpretando y entendiendo. Con la interpretación de textos hicimos algo parecido, hicimos un estudio, generamos propuestas y llevamos los resultados a clases de matemática, y hoy en día la interpretación de textos entendida como una habilidad matemática, desde mi perspectiva, es uno de los irrenunciables
a los que apunto en la formación de futuros profesores por la autonomía que genera en el estudiante el ser capaz de interpretar un texto, en particular sobre un contenido de matemática no enseñado. ¿Qué hay detrás de la puerta? ¿Qué hay detrás de esta puerta inicial? Bueno, uno atrás del campo de la educación matemática tiene un montón de asuntos, todos que requieren continuo estudio, continuo trabajo, investigación, distintas opciones laborales, estancias de investigación, becas, posgrados, docencia de distinto tipo, revistas de distinto tipo que publican investigaciones, que publican experiencias de aula, materiales didácticos, materiales curriculares, congresos y podríamos seguir. Como para tener un poco de panorama sobre el campo laboral, uno dice, bueno, un profe va a dar clase de matemática en el nivel secundario. Sí, bueno, el título habilita eso. También enseñar matemática a nivel superior. Muchas de las instituciones tienen títulos que tienen incumbencia en superior y ahí uno puede enseñar matemática. Hay otra docencia en nivel superior que es interesante como campo y sobre el cual yo voy a hacer una alerta al final en mis deudas, que es cuando un profe de matemática va a formar maestros, va a formar profesores, va a dar materias que no son de matemática, para lo cual no se formó. Así como yo no me había formado para dar clase de matemática, cuando me pusieron en el CBC que les contaba a dar clase de matemática, un profe maravilloso que sabe muy bien cómo lograr aprendizajes de matemática en otro, está ante la tarea de enseñarle didáctica de la matemática, enseñarle historia de la matemática, acompañarlo en la residencia y sobre eso no tuvo formación y es un asunto delicado. Hay campo laboral en ministerios, en elaboración de documentos curriculares, en materiales didácticos, en editoriales, en manuales escolares, capacitaciones, espacios diversos de gestión y podríamos seguir, como para abrir un poco la perspectiva. ¿Qué más después de tener el título de grado? ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué otra formación nos abre? O el campo de la educación matemática, ¿qué otras perspectivas me permite tener? Espacios de formación continua, diplomaturas, cursos aislados, especialidades, formación de posgrado, especializaciones, maestrías, doctorados, postdoctorados. Esos tres términos están como con el significado del posgrado, siempre que sean dados por universidades. Y ahí hay que tener cuidado porque ha habido títulos que dicen ser especialidad en algo, pero si no está dado por una universidad, no es un título de posgrado, CONEU tiene que acreditar los posgrados, ahí hay que tener un cierto cuidado. Uno puede elegir área de educación matemática, área de educación y luego virar hacia la educación matemática. Por supuesto, también pueden elegir área matemática. O sea, yo no es que estoy dejando afuera a la gente que quiere hacer un doctorado en matemáticas, ¿se dan cuenta? Solo intento mostrar la perspectiva detrás del campo de la educación matemática. Tesis de especializaciones o trabajos finales pueden o no ser investigaciones. Tesis de maestría pueden ser investigaciones, pueden ser innovación o algún trabajo más de tipo profesionalizante. Las tesis de doctorado en general son investigación. Y como matices, uno puede trabajar en equipos interdisciplinarios, en diversidad de líneas teóricas. Uno puede querer trabajar en una línea y buscarse un equipo fuerte en esa línea y trabajar en ella, insertarse y trabajar en ella, o no le preocupa lo de la línea y lo que le preocupa es el asunto que le inquieta y busca una línea pertinente para abordarlo y grupos de trabajo. A modo de cierre, algunas deudas. Para mí una deuda que tenemos, quienes venimos trabajando en investigación en educación matemática, es acercar resultados de investigaciones del campo de la educación matemática a profes, no para que el profe entienda el minucioso trayecto que el investigador recorrió, sino para que el profe capitalice esos resultados en su clase, poner atención a enseñar a buscar resultados de investigaciones y usarlas en la formación de profesores,
tanto inicial, continua, desarrollo profesional, posgrados. Considerar la formación, me pregunto si inicial, si desarrollo profesional o qué, para estos otros roles. Para cuando el profe de matemática que sabe cómo lograr aprendizaje de matemática tiene que capacitar a un maestro, dar clase de didáctica de la matemática a nivel inicial. No está preparado para eso y me pregunto, como deuda de cosas que vengo pensando, si no podría haber algo en la formación, no sé en cuál, para fortalecer o dar algunas herramientas a los profes para esos roles, seguir favoreciendo el acercamiento entre la matemática y la educación matemática, y así podríamos seguir. Bueno, la invitación queda hecha. Ustedes decidirán. Bueno, muchas gracias, Mabel, la verdad muy interesante. Si te parece, ahora vamos a habilitar el chat, así van pidiendo la palabra, o habilitamos todos los micrófonos que vayan preguntándonos, y bueno, si vemos que hay mucha superposición, que no se puede ordenar el debate, armamos una lista por orden, pero yo creo que seguramente lo vamos a poder hacer teniendo todos los micrófonos habilitados. Así que los invito a todos a hacer las preguntas que quieran a Mabel, que está totalmente dispuesta a contestar sus inquietudes. No sé quién. Tengo una pregunta. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo les va? Por acá habla Olga Vázquez, de Neuquén, profesora en matemática egresada de la Universidad del Comahue, actualmente trabajando en el Instituto de Formación Docente número 12, en nivel primario, pero también estuve trabajando en nivel inicial. La verdad que estuve escuchando atentamente su conferencia y estuvo magnífica, te agradezco. Y bueno, mi pregunta en particular, o a lo mejor en esto último que se planteó, porque lo anterior, muchas de las cuestiones que se plantean me las vengo preguntando hace muchísimo tiempo. En algunos casos le he podido dar respuesta y en otras sigo investigando. Pero respecto a esto último, que tiene que ver justamente con la formación docente y cómo un profesor de matemática egresado de la universidad se enfrenta con niveles totalmente diferentes, me parece que la formación docente, el profesorado de matemática en particular, sobre todo en las universidades públicas, tienen poca, escasa formación en didáctica de la matemática, en didáctica, en pedagogía y en didáctica de la matemática. Tenemos una formación muy fuerte en matemática, en la matemática pura, en esta matemática que amamos, pero muy poca en estas otras aristas tan importantes para, no solo para secundaria y para la misma formación docente del profesorado de matemática, sino para todos los niveles. La verdad que para poder enfrentarme he tenido que investigar muchísimo, leer un montón, y eso siempre ha sido de forma autodidacta. Así que me parece que eso es algo que la formación de la Universidad del Comahue me debe, entre comillas, ¿no? Y dicho con cariño. Y que me parece que los diseños curriculares deberían replantearse eso en particular. Nada más por aquí, muchísimas gracias. Sí, Olga, gracias. Yo, como te decía ahí, me pregunto hasta qué punto uno podría incluir algo de esto en la formación, y no sé en cuál. No sé si en la formación inicial, si en desarrollo profesional, la verdad que no sé. Y siempre pienso, ¿qué herramientas son las potentes para que se lleven los alumnos, para que puedan acomodarse a las necesidades? Y el ejemplo de la pandemia es claro en eso, ¿no? Cuando formamos profes hasta hace un año, nunca imaginamos que nuestros profes iban a tener que poder resolver la enseñanza así, en época de pandemia, tenga o no tenga conectividad su alumno,
que no es dar clase virtual. Entonces, esto de decir, ¿qué es irrenunciable en la formación? ¿Dónde pongo todas las fichas? Y bueno, ahí no sé cómo sería, digo, claramente no tengo una respuesta, es algo que me llevo como dentro de las deudas y que trato de hacer lo que puedo en mi lugar, soy de las que no espera a que me cambie el sistema para hacer algo, y entonces ahí pensamos alguna vez algún curso de posgrado para cuando el profe tiene otros roles, y así. No sé si uno lo resuelve esperando que la universidad te dé algo con cariño que te debe, o tal vez vos que ahora sabés algunas otras cosas puedas empezar este camino de la transitividad. Se lo pasas a otro y el otro la pasa y entonces uno empieza como a circular el conocimiento. Yo soy movediza y soy de estas últimas. O sea, nunca jamás me voy a quedar esperando que me cambien todos los axiomas. Claro. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Bueno, tiene ahora, tenía una pregunta Jessica Rivera. No sé si estás habilita el micrófono. Sí. Así le podés preguntar. Sí, ya está habilitado. ¿Me escucha? Sí, Jessica. Ok. Hola, pues muchas gracias. Al escucharla, me vi en un momento. Yo soy de México, entonces nuestro sistema es totalmente distinto. Yo fui formada en una escuela normal para la especialidad en matemáticas, en una escuela secundaria. Y pues bueno, afortunada o desafortunadamente trabajo en una secundaria como maestra de matemáticas, pero también soy maestra de una escuela normal. En esa escuela normal pues me ubican en mi perfil, que es matemáticas, pero me dejan en los 3 niveles, preescolar, primaria y secundaria, con una gama de asignaturas de matemáticas. Y bueno, también ya hice el posgrado hace ya unos 10 añitos, siento que ya ha pasado mucho tiempo, y precisamente veíamos esa incongruencia, porque bueno, acá en México tenemos 2 tipos de maestros, los que fueron formados en una escuela normal, que es para profesores, y los que fueron formados en universidades que finalmente terminaron como profesores. Hicimos una investigación enorme, multidisciplinaria, y revisábamos que hay muchos elementos que intervienen. Una es la formación del profesor, la otra es las evaluaciones nacionales e internacionales que se hacen a los alumnos, la otra es la congruencia de nuestro currículum respecto a planes y programas de estudio para nivel básico de matemáticas, la otra los libros de texto, y bueno, finalmente cómo todas esas convergen en la práctica del docente. Y analizamos a esos 2 tipos de maestros y creo que, bueno, nuestra conclusión quedó abierta. Y sin embargo nos damos cuenta que mucho de eso influye respecto al mismo docente, porque el universitario tiene el conocimiento, pero como usted comentaba, le hace falta la didáctica. Y el otro que fue formado en didáctica, propiamente como profesor en la escuela normal, le hace falta el conocimiento y se queda como que muy corto en conocimiento. Y sin embargo, encontramos un profesor en el Estado de México, de aquí de nuestro país, de México, encontramos un profesor que es universitario, pero tiene la didáctica, pero es por el gusto de ser profesor. Y entonces, pues ahí nos dimos como de topes a partir de nuestra hipótesis. Y bueno, ahora sí, ya después que le he comentado lo que hemos hecho acá en México, pues bueno, como formadora de docentes en la escuela normal, pues tenemos que atender 6 puntos, y yo quisiera que me orientara, tal vez usted me podría dar luz para estos 6 puntos. El primero, que revisamos 4 en la escuela normal, que son los planes y programas de educación básica, los conocimientos tanto del profesor como los conocimientos que debe atender o debe desarrollar el alumno ya en secundaria propiamente, preescolar y primaria. Y el tercer punto son las estrategias de enseñanza.
las secuencias didácticas, planeaciones. El cuarto punto es el uso o la integración del libro de texto a esas secuencias didácticas y a esas planeaciones, y estas 4 convergen en sus prácticas docentes. Y a su vez, esas prácticas docentes, pues ahorita nos enfrentamos con la enseñanza en diferentes modalidades. Y ahorita, pues, obviamente que es la enseñanza a distancia. Yo también me enfrento a eso, porque también trabajo como maestra de escuela secundaria, doy clases en escuela secundaria, pero también estoy en la escuela normal. Entonces, siento que ahí tengo como el conflicto de cómo podría hacer que todo eso converja y de verdad se vea reflejado en nuestros alumnos. Y dije, no, me ha quedado de maravilla esta plática y seguramente que me va a dar la luz verde en alguno de estos aspectos. Muchas gracias, perdón por mi intervención, creo que fue muy, muy amplia. No, Jessica, gracias. Llegaste los 19.000 kilómetros, creo que nos separan, lo sintetizaste en tu presentación y además con las preguntas diversas que incluís. A ver, sé cómo es el sistema en México y cómo se da allí la formación de profesores, y es delicado, muy delicado, porque tienen pocos profes nacidos como profesores, tienen mucha gente que enseña matemática, pero pocos que hayan hecho una reflexión sobre la enseñanza y el aprendizaje de la matemática, y eso los pone en un lugar delicado a quienes están como vos, tanto en la formación de profes como enseñando. Y bueno, y la pandemia que puso como la complejidad en escena, ¿no? En la primera plana del escenario. ¿Sí? De todo lo que vos dijiste, no voy a tomar el enorme iceberg que está en tu pregunta, solo diría priorizar pensando primero en qué quiero que el alumno aprenda antes de qué contenido yo como profe tengo que dar, sino en qué quiero que el alumno aprenda, y a partir de ahí pensar qué recorrido ofrecerle para que él logre eso, y el profe tener herramientas para evaluar ese recorrido y poder darse cuenta el profe de si lo que hizo le está funcionando o no. Si anotaste mi mail y querés, te puedo dar algunas cosas, textos, libros y algunos materiales que tal vez te sean útiles. No me dio tiempo de anotar el mail. Ahora se los pongo en el chat. Ok, gracias. Ahora se los pongo. A vos. Bueno, ahora Marcela Pérez también te quería hacer una preguntita. Ahí Mabel recién, Jessica, te subió al chat el mail, ¿sí? Sí, muchas gracias. Perfecto. Bueno, Marcela, vos habilita el micrófono para poder preguntarle a Mabel. Si no estás por ahí, hacemos que Soledad pregunte y después vemos a ver si te encontramos. Soledad, gracias. Hola, buenas tardes a todos, Mabel. Hola. Un gusto verte, un gusto escucharte, siempre tan clara, me encanta escucharte. Muchas gracias. Bueno, yo soy profesora de matemática, me recibí en el Instituto de Formación Docente número 50 de Berazategui, donde ahora actualmente comencé a trabajar como profesora de álgebra en el primer año, de profesora de matemática, y en matemática aplicada en el cuarto año. Así que estoy comenzando mi experiencia en el nivel superior, y ya tengo 13 años de experiencia en el nivel secundario. Bueno, a mí lo que yo veo es, digamos, el gran escalón que hay entre la secundaria y el paso al nivel superior, ¿sí? Y a mí me interesa como achicar un poquito ese escalón. Lo viví yo misma,
digamos, cuando terminé la escuela secundaria y comencé mis estudios superiores, y lo veo también en mis alumnos. Entonces, bueno, mi primer pregunta es eso, ¿cómo podemos seguir haciendo para ir achicando este escalón? Bueno, este año es excepcional, ¿no? Pero, ¿qué sugerencia, ¿no? Además de todas las que ya nos podés dar? Y después otra cosa que me pone a pensar es el tema de ahora el aprendizaje, la enseñanza y el aprendizaje basado en proyectos, que se está empezando a implementar en las escuelas secundarias, que los profes por ahí no saben mucho, están probando, hay escuelas promotoras donde lo están empezando a utilizar. ¿Qué opinás de este sistema de enseñanza y aprendizaje? Me gustaría conocer tu pensamiento. Bueno, a ver, no sé por dónde empezar. De aprendizaje basado en proyectos tengo más escuchado que experimentado. No vi todavía, no vi proyectos, no vi resultados, pero sé que hay mucha gente trabajando mucho alrededor de eso. Sí me parece que vale la pena pensarlo y empezar a ver. Son estas cosas que uno dice, me daría la posibilidad de trabajar con otros, que la matemática se ve integrada con otras áreas, que los alumnos no vean que la matemática siempre queda fuera de todo. O sea, me da ganas de involucrarme. No sabría decirte ni qué leer, pero me parece como una de esas cosas que a mí me daría ganas de involucrarme. Le encuentro relación con la línea de resolución de problemas, con la línea de modelización, entonces me da mucha gana, y si estuviera en una institución en donde eso hay que instalarlo, estaría ahí en primera línea tratando de entender y ver qué se puede hacer y evaluar y empezar a comunicar. Un mensaje potente es: comuniquen las experiencias a todos, hagan investigación o no, documentar, tomar datos, es como un punto número 1 para decir, voy más allá de mi recuerdo. Tengo el recuerdo de cuando en el 2020 daba mis maravillosas clases por... Se cortó un minutito, ya seguramente volvemos con la conexión. No te escuchamos, Mabel. Ahí se va a reconectar seguramente. Justo estaba dando la maravillosa clase por Zoom. Ahí Mabel ya nos puso un cartelito que está reconectando su sistema, así que en un minutito volverá. Yo sigo anotando los que por el chat me van pidiendo, así que voy a seguir respetando el orden, ¿sí? Sí, tranquila, Mabel. Sospecho que ella no se escucha. Voy a escribirle por las dudas. Sí, acá estoy. Bien. Acá estoy. Ahí estamos. ¿Me ven ahí? Mi cámara es mi celu. Entonces, en algún momento por ahí se corta, se tilda por ahí la aplicación del celu y tengo eso, que reiniciar. Yo lo sigo escuchando, pero ustedes ni me escuchan ni me ven. Lo que decía es esto, es poder documentar, les empieza a dar material en mano. Y lo pienso en todo, lo pienso en las ocasiones complejas como, está bien, uno no le va a sumar complejidad a la pandemia, porque me van a decir, como si algo me faltara en esta época de desborde, es además de todo, tener que documentar. Pero bueno, uno tiene algún trabajo con algún estudiante, con algún tipo de discapacidad, poder documentar lo que se hace, es como un punto de partida muy poderoso. Eso por un lado. Por otra parte, sobre el escalón que me decías entre secundaria y superior, uno siempre piensa
en suavizar las articulaciones, ¿no? Las articulaciones de niveles, como tratar de hacer más fácil ese tránsito entre uno y otro nivel. En algún punto es inevitable que haya un salto, y yo lo usaría a mi favor, ¿qué decirles? Yo suelo tener ingresantes. Adoro trabajar con ingresantes a la universidad. Para mí son plastilina pura, esa es mi frase. El que no sabe ni dónde está el baño, ni dónde está el bar, el que no sabe cómo moverse, y yo lo tengo, digo, esa plastilina pura, yo quiero usar ese cambio de institución para cambiar las reglas de juego, para que no espere mi explicación en el pizarrón, para que no espere que le diga qué leer y dónde, y que no me diga, te vuelvo a entregar la tarea, no me entregás nada. O sea, tienen que entender que yo estoy haciendo cosas para ellos. No quiero que ellos hagan cosas para mí. No me iría a un ingresante a pedirle que me ayude. La verdad que no lo haría. Entonces, yo le sacaría el jugo a ese cambio de institución en el sentido positivo. Y siempre vuelvo a lo mismo, y a veces me pienso monotemática diciendo, invertiría en lo que reconozco y puedo defender que es valioso para los alumnos. De ahí no me mueven. Si yo entiendo que algo es valioso para los alumnos porque a ellos los pone en una mejor situación, voy a insistir, no me sale, voy a modificar, pero lo pienso desde ese lado, no desde lo que yo voy a hacer, lo que yo quiero dar, lo que mis contenidos dicen que tengo que hacer mañana. Con eso, ¿qué hago valioso para el otro? Entonces, cuando uno se los plantea así, cuando vos le decís, mira, esto lo hago porque te sirve a vos por tal y tal cosa, no hay más planteo, o sea, se acaba el problema del oficio de alumno, te hago las cosas, te contesto porque vos me lo pedís, no sé ni para qué hago esto. Entonces yo le sacaría ese jugo. Y como contaba en la presentación, no se resuelve la operatoria dando una clase maravillosa de operatoria, prueben, y lo digo en serio, yo que pensaba esto mismo lo pensaba que se podía, yo lo hice y me convencí que no. Ahora, cuando me terminé de convencer no tenía idea qué hacer, pero me quedé como diciendo, mira vos, o sea, no tengo a quién echarle la culpa, porque yo le di la maravillosa clase donde el cuadrado del binomio no distribuye. Y cuando les tocó tiempo adelante un binomio al cuadrado, hoy en día la educación matemática, o se sabe algunas razones de por qué eso pasa. Los obstáculos de tipo lineal, que la transferencia como tal no existe, que son reaprendizajes, que se vuelve a aprender en un contexto nuevo. O sea, hay muchas explicaciones para eso, pero hay que ir para el lado de la educación matemática. Me excedí con la respuesta en tiempo. Gracias, Mabel. Muchas gracias. Bueno, ahora Carolina Carrillo, ¿podés habilitar el micrófono para...? Sí, ya estoy en ello, gracias. Muy bien, gracias. Hola, buenas tardes. Quiero iniciar agradeciendo a todos los organizadores del evento. He estado sentada aquí durante 7 conferencias, me perdí una por cuestiones laborales, ni modo, no pude cancelarle a mis estudiantes. Creo que no hubiera estado bien. Pero bueno, he estado en 7 conferencias, ha sido sumamente interesante y estoy como si estuviera en el Congreso, eligiendo a qué actividad me toca mañana y el siguiente día. Entonces, agradecerles por el trabajo que está detrás de la organización. Mabel, me encantó la conferencia. Yo soy profesora en una maestría en México también, en Zacatecas, México, y tengo a cargo un seminario llamado de Introducción a la Matemática Educativa. Entonces, esta plática me ha parecido genial para platicar también con mis profesores. La mayor parte de los estudiantes de la maestría son profesores en servicio y eso brinda una riqueza muy, muy grande dentro de este seminario. Me parece que dentro de las puertas que tú dejas, los temas que dejas abiertos para seguir trabajando dentro de la matemática, de la educación matemática, uno muy, muy importante es retomar
ese conocimiento, esa experiencia que tienen los profesores. En 2005, recién egresada de un posgrado, empecé a trabajar también en un posgrado, pero en México tenemos dos tipos de posgrados en matemática educativa en general, pero son en investigación y el otro es de tipo profesionalizante. Actualmente trabajo desde hace 9 años en uno que es profesionalizante. La característica en sí es que se trabaja con profesionales en servicio. Entonces, al llegar aquí, yo me topé con profesores que son sumamente reflexivos y me hicieron dudar de mis conocimientos en torno a la teoría. Planteaba yo un tema teórico y me debatían cosas. El profesor somete a juicio lo que los investigadores dicen y dice, por ejemplo nada más. Yo llego explicándoles qué es el efecto Topazi y Brousseau lo define como tal, como un problema o el fracaso del profesor, así lo menciona. Y defino efecto Topaz, que es cuando el profesor se da cuenta de que no pudo llegar a cierto conocimiento y brinda la solución al estudiante. Me interrumpe un profesor en clase y me dice, es que eso no es un problema, no es un fracaso. Yo lo hago de manera consciente porque tengo un currículo por cubrir y los tiempos me lo exigen. Entonces yo sé que ese tema lo debo reforzar más adelante, pero no lo veo como un fracaso en mi práctica. Y me mueve a Brousseau, me sacude a Brousseau, que es el papá de todos, casi, ¿no? Entonces me hace reflexionar sobre lo que la teoría dice y lo que la práctica del profesor puede aportar a esta teoría. Yo creo que dentro de las áreas de oportunidad que planteaste al final de la plática, se tiene que considerar al profesor, y no solo para enseñarle cosas, que eso es como considerarlo un técnico. ¿Cuántos profesores hay en esta plática? Somos 161 participantes en este momento. Yo creo que la mayor parte son profesores de matemáticas en servicio que entran porque están ávidos de saber qué cosa es lo que la investigación les puede aportar también. En la maestría en la que yo trabajo, repito, en Zacatecas, México, tenemos dos bases. La matemática educativa es una herramienta que el profesor puede utilizar y es muy importante la reflexión que ellos hacen desde su práctica. Entonces, creo que esos son aspectos que, como tú dices, hace falta que los resultados de investigación lleguen al aula. Más o menos parafraseo porque no recuerdo exactamente cómo lo reportaste al final de la ponencia, pero sí, esa comunicación entre investigador y profesor en ejercicio tiene que enriquecer para ambos lados. Enriquece la práctica del profesor y enriquece también la teoría, porque la pone en duda, la pone en evaluación, hace que se refuercen esos conocimientos teóricos. Era mi comentario en torno a las puertas, a las invitaciones, a esos temas que quedaron abiertos después de la plática. Muchísimas gracias por la presentación, me facilitas muchísimo mi seminario para mis viernes que me toca darlo. Gracias a todos. Muchas gracias, Carolina. Coincido absolutamente. El investigador es lejos el que más aprende en ese tránsito. Lejos. Y cuando uno es profe, y es un profe reflexivo sobre su práctica también, no hay clase idéntica por lo que uno se lleva de lo que está pasando en el aula. No hay modo. O sea, no hay modo. Yo también una frase que suelo decir es no hay retorno. Cuando ya vi algunas cosas, no hay retorno. El profesor no puede ser el mismo porque entendió algo, capitalizó algo. Y lo que decías de la teoría y el profe, desde mi perspectiva, que como vieron, nací en la matemática dura y acá estoy, muchos profes somos híbridos. Uno es un híbrido, no estás parado en uno de esos globitos de educación matemática más allá del bien y del mal. Ni la teoría de situaciones, ni el enfoque ontosemiótico. Uno no está en un globito y es el padre de la teoría. Entiendo lo que hace falta, entendí lo que quiero priorizar y enriquezco y tomo. Entonces, ese profe consciente, le aplaudo su conciencia. A mí lo que me preocupa es cuando el profe da clase de manera tradicional porque no sabe otra cosa y porque no lo pensó. Si es su elección ser un excelente expositor y es capaz de mostrar que sabe lo demás y él entiende que no le es apropiado, es libre. Desde mi perspectiva, libertad absoluta. Pero es una decisión conociendo lo que dejo. Yo sé lo que dejo
y defiendo lo que elijo. Sea. Gracias por tu intervención. Mónica, ahora te toca tu turno, así que habilítate el micrófono para hacer la pregunta. Gracias, Fer. Bueno, gracias, Mabel, por tu exposición, ideas muy claras que siguen ayudando a seguir pensando en nuestras prácticas. Yo quería preguntarte, vos mencionás como un irrenunciable en la formación docente el análisis de texto, ¿no? De textos, imagino, de la oferta editorial, ¿no? Del nivel para el cual nosotros estemos formando, o lo pensás, digamos, me gustaría que por ahí profundizaras eso, en qué contexto por ahí lo haces, una materia desde las que llamamos disciplinares, o desde una didáctica, ¿en qué contexto planteas ese análisis? Es con esa irrenunciable, así como lo decís. Que lo dijiste vos. Sí, lo defiendo y lo voy a tratar de explicar un poco mejor. No, y te puedo pasar materiales. Tenemos un librito muy chiquitito sobre cómo favorecer el aprendizaje de la interpretación de textos matemáticos. Digo, el origen fue este que conté acá. Cuando nuestros alumnos no podían resolver algunos ejercicios de matemática y los mandamos a leer de libros de nivel superior, la matemática, previo a discutirlo de educación matemática, nos dimos cuenta que no entendían de la lectura de los libros de nivel superior. Hicimos ejercicios con lectura de nivel secundario, sacándole jugo. En ese librito que te digo, flaquito, hay un ejemplo de eso, de la riqueza matemática que un profe podría sacarle a un texto, a un manual, y vimos que tampoco lo pescaban. Yo dije, irrenunciable para mí que los egresados puedan comprender un texto de matemática de nivel superior de un tema desconocido. Si no logro formarlos para que ellos puedan acceder a comprender un tema de matemática de nivel superior, desde un texto de nivel superior, de contenido desconocido, los dejé atados. Los dejé atados a la formación que recibieron. Y ahí me agarra, ahí se me crispan las ideas. Entonces empezamos a trabajar. Después de este estudio que les contaba de la descripción del conocimiento matemático. La tenés ahí. Después de este estudio. Loco, por Dios. Hice un muteado involuntario, nadie me vio. Después de ese primer estudio que nos dio como un mapa de qué conocimientos disponían nuestros estudiantes avanzados, yo tuve la ocasión de dar una materia avanzada de fundamentos del análisis y dije, yo quiero. Era una licencia de un profe que salía de un día para el otro, y ese estudio me daba como las herramientas para concebir esa enseñanza. También les puedo pasar, lo tengo contado, en este tiempo de pandemia que tantas cosas hemos contado, lo he contado en algún lado. El que quiera me manda un mail y van a pescar ahí cómo fue el origen de ese estudio y cómo devino en una propuesta de enseñanza de una materia de matemática avanzada, con en particular el trabajo con la interpretación de textos y cosas así. Es eso, lo irrenunciable es por eso, porque yo no sé qué de matemática van a tener que enseñar los chicos que tengo hoy, cuando estén trabajando de acá a 20 años, en no sé qué sistema, habrá sistema educativo, escuela, no escuela, virtual, no sé. Y entonces la necesidad es fortalecerle su autonomía. Ahí pongo las fichas y lo irrenunciable. Bueno, te voy a escribir para pedirte más pistas por este lado. Dale. Muchas gracias. Comparto totalmente la idea. Muchas gracias. A vos. Sí, la verdad que es una muy buena idea. Yo también la comparto, no la había pensado. Mabel, acá ahora está Christian Krum, que habilita el micrófono y tendrás la posibilidad de hacerle otra pregunta a Mabel. Bueno, gracias. Hola, ¿qué tal? Gracias, Mabel, por esta linda presentación que has compartido con nosotros. Yo soy alumno
tengo 50 años y soy alumno del profesorado de matemáticas, estoy en segundo año. Soy docente también de informática, pero bueno, el año pasado mi señora me convenció y me mandó a estudiar, porque no me quería en casa. Entonces, soy profesor y soy alumno. Y me llamó la atención cuando daba la presentación, porque tocaste algunos temas que me pegaron de lleno. Cuando hablaba, por ejemplo, de la tabla del logaritmo a 5 decimales, ese libro que yo usaba en la secundaria, y hoy en día lo tengo en una calculadora, o sea, científica, cómo ha cambiado todo, ¿no? Sin embargo, quería comentar esto. El año pasado, cuando yo hice la práctica de primer año, me encontré con una profesora que se estaba por jubilar, que tenía una forma de dar clase a la antigua, igual que cuando yo iba a la secundaria, o sea, hace unos cuantos años atrás, 30 años atrás, y los chicos estaban, algunos entendían, otros no entendían, una clase clásica de hace 30 años. Y en un momento yo ya terminaba esa práctica y le pedí permiso a la profesora para despedirme y hablar con los alumnos. Y el año pasado, en ese momento, se cumplían 50 años de la llegada del hombre a la luna, ¿no? A través del Apolo 11. Y para la llegada de del ser humano a la luna, hubo una matemática muy conocida, muy famosa, que era la que hacía los cálculos orbitales de las naves espaciales, y los astronautas no tenían confianza en la nueva computadora que se estaba por utilizar en esa nave espacial. Entonces yo le saqué ese tema justo para los 50 años, y estuvimos charlando un poco de lo importante que fue, porque confiaban más en esa experta matemática que en una computadora. Entonces yo le preguntaba a los chicos, le contaba esa historia y le preguntaba, ¿ustedes qué opinan? Y no, una computadora hoy es mucho más, o sea, al revés, no confiaban más en una computadora que en una profesora de matemáticas o en una experta en matemáticas. La cuestión es que con esa charla lo que intenté fue incentivar a los chicos, que lo veía que estaban en una clase común de hace 30 años atrás, por lo menos lo llevé a otro plano, a otra historia, y los chicos se terminaron reenganchando, pero bueno, el último día querían que vuelva, yo no volví más, me fui, y la profesora me quedó mirando. Después cuando salimos me dice, bueno, yo me estoy por jubilar, pero veo que estuvo bueno lo que vos comentaste y lo incentivaste a los chicos en algo que nunca se me hubiera ocurrido. Nada, quería comentar eso, ¿no? Como que está faltando en muchos docentes, tal vez que se están por jubilar, esa actitud en la didáctica de incentivar al chico, porque si el chico no se incentiva, lamentablemente no es muy poco lo que va a tener ganas de aprender, ¿no? Y si no hay ganas de aprender, es muy poco lo que se puede lograr. Bueno, no quería decir más nada, gracias por este momento. Gracias, Cristian. Sí, toda la cuestión de motivación, que también se estudia en educación matemática, y tenés gente que viene trabajando ahí, no es un detalle menor, y uno puede hacer algo como para motivar, y también es algo como muy de cada contexto, ¿no? No hay reglas de la motivación. Digo, hay que tratar de entender qué es lo que le interesa a los estudiantes, por dónde van. Digo, pienso también un matiz interesante de la línea de resolución de problemas, entendida como la escuela anglosajona, que da la posibilidad no solo a resolver problemas que el profe plantea, sino que el planteo de problemas que le interesan a los alumnos es un asunto que en esa línea se incluye. Entonces, nosotros venimos acostumbrados a plantear problemas y a que los alumnos tengan que resolver lo que nosotros les damos. ¿Qué pasaría si en algún momento uno abre el juego y permite y ayuda a construir un problema de interés para los alumnos en cuya resolución aparezca la matemática? Digo, te lo dejo como inquietud, porque el nombre de la línea como resolución de problemas, pone énfasis en resolver, y el plantear no queda en la denominación, ¿me explico? Sin embargo, el planteo de los problemas está dentro de la línea resolución de problemas.
Ahí queda. Tenemos otra pregunta, Mabel, de María del Valle. Habilita el micrófono y hacerle la pregunta a Mabel. Fíjate si podés habilitar el micrófono. Entonces se lo había desactivado. Ay, ¿fui yo? Sí, Ah. porque yo también, lo que pasa es que yo también intenté, y se ve que me ganaste vos. Fíjate a ver si podés. María del Valle. A ver ahí, solicitar para reactivar el audio, me dice. Sí, a ver, fíjate si a mí no me permite. No. A ver si, vamos a preguntarle a donde tenemos, a ver, vamos a preguntarle a donde tenemos la otra sede, acá estamos. A ver. No, está el Andrea, micrófono, lo tendría que activar, ¿eh? Está listo para activar. Ah, está listo para activar, María del Valle, tenés que activar tu micrófono. Ya me veo que la muteé forever. Nunca más volveré a hablar por Zoom. No, Mabel, las dos tuvimos la intención porque no le correspondía la palabra, así que, bueno, se ve que estamos con una imposibilidad. No sé si alguien más, yo le mandé en privado y no me contestó, así que, bueno, no sé, yo no tengo más gente. ¿Puedo hacer una consulta yo? Gisela Díaz. Sí, claro. Sí, claro, hacela. Bien. Bien, yo te quería preguntar, yo soy docente de secundaria, hace 5 años que ejerzo la docencia, y siempre me gustó trabajar con situaciones problemáticas porque preparo para Olimpiada y veo que los chicos tienen más interés, se interesan más por la matemática cuando la agarro desde ahí, la enfoco desde ahí. Y también me gusta plantearle desafíos, juegos, y los chicos se entretienen, les gusta mucho. Mi problema es, y mi pregunta hacia vos es, ¿qué me recomendás? Porque yo tengo mucho choque con los docentes que siguen, yo doy en un segundo año y después los docentes que siguen, lo siguen dando de forma tradicional. Entonces llegamos al choque porque ellos quieren que sepan la ecuación despejando o el ejercicio combinando, separando en términos, y yo no se los doy de esa forma. Entonces, ¿qué hago? ¿Vuelvo a lo tradicional como siempre se enseñó? ¿O cómo hago para no chocar tanto con esos docentes tradicionales que siguen después de mí? Mira, te digo así, francamente, lo que pienso. Si la enseñanza tradicional hay evidencias de que no funciona, que quedó como atrasada en el tiempo. Vos tenés una propuesta que podés fundamentar desde alguna perspectiva de educación matemática, esto de trascender las impresiones. Yo no dejaría a los alumnos sin la vivencia de buenas clases de matemática porque no quede articulado con el que viene. Porque el que viene, si vos volvés a lo tradicional, no te va a funcionar. O sea, vos le vas a dar mucha cuenta y el profe del año que viene se te va a quejar porque no saben hacer cuentas. Entonces, se te va a quejar de todas formas. Yo elegiría no hacerles perder a los alumnos la posibilidad de haber vivido la matemática desde otro lado, disfrutado hacer matemática con algo valioso. Ahora, ahí lo tenés que pensar bien. Digo, desafíos, juegos, ¿en qué cosa de matemática les voy a enseñar con eso? Porque no es jugar por jugar, es pensar qué quiero que aprenda y cómo uso un recurso como el juego o como un desafío para algo. Pero no tengo que confundir ahí, y con los recursos, eso es muy común, con recursos tecnológicos, juegos y qué sé yo, que me desfasé. Me fui y me quedé en el juego jugando o me quedé enseñando un comando del GeoGebra y la matemática quedó allá, quedó en otro lado.
Entonces, yo lo que creo ahí es esto. Tenés una buena propuesta que podés fundamentar, el profe se te va a quejar igual si volvés a lo tradicional. Yo haría mi clase potente para el alumno, con lo que entiendo que es mejor para él. Bien, muchas gracias. Recién Romina tiene una preguntita más y no sé si ya es la última, creo que Mariana había otra y nada más. No sé si tenés tiempo, pero ahora Romina. Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, primero muchas gracias a todos y gracias Mabel por toda tu generosidad. Yo no vengo del profesorado de matemáticas, yo estoy casi terminando la carrera de psicopedagogía. Entonces, también estudio mucho prácticas del lenguaje un poco, pero estudio mucho matemática porque obviamente es el ámbito donde hay muchas dificultades, hay menos material para nosotros. Bueno, primero consultar si desde la educación matemática se ve cómo aprenden los chicos el sujeto matemáticas, aparte de cómo poder enseñar determinados conceptos y cuestiones, y qué o sea, yo lo que tengo que entender es cómo ese niño va aprendiendo, o ese adulto. Me tocó estar en escuelas secundarias, así que también repasando un poco conceptos de secundaria, que a veces los tenía como un poco olvidados, y entender un poco en profundidad. Los profes, un poco lo que me plantean es que ellos no estudian, por lo menos acá en La Plata, en los profesorados, cómo aprenden, sino que les enseñan a dar los temas. Entonces nos cuesta un montón de veces combinar esta cuestión de, bueno, yo le puedo explicar cómo el chico aprende, pero ella me tiene que explicar a mí el concepto de lo que quiere dar. No sé si soy clara. Sí, clarísimo, sí, clarísimo. Bueno, vas a tener un campo... La duda o la consulta... Sí, dale. Perdón. No, dale vos. No, bueno, si hay alguna sugerencia de, a ver, material, yo sé que hay un montón, pero yo no estoy estudiando matemática, entonces, bueno, algún material, alguna sugerencia o algunas claves que yo tenga, o sea, como me ocupo del aprendizaje, ¿no? Que vos nos puedas, a lo que estamos en psicopedagogía, yo soy como medio colada acá, sugerir o algún camino como para ir allanando la cosa. Sí, bienvenida. Bienvenida, que no te haya espantado el título y que te hayas animado con tanto rectangulito matemático a estar acá. Sos de las resistentes. Y si encima te interesa el aprendizaje de los chicos en matemática, toda mi admiración. Y el vínculo con los profes de matemática, que a veces no es fácil, no somos fáciles. Yo he sido una aguerrida espadachineadora, no me sale la palabra, contra la gente de educación en mis inicios, así que bienvenido tu interés en eso. En primaria hay un montón de desarrollos que seguramente te den herramientas. No es mi campo el de la primaria en particular, pero sí hay estudios sobre aprendizaje, sobre enseñanza. No todo es enseñanza. En el campo de la educación matemática hay mucha cosa vista. Hay líneas que hacen hasta descomposiciones genéticas de los conceptos. Yo los conozco en conceptos más avanzados, de cómo es la génesis de un concepto para que un sujeto aprenda. Para mí vas a ir armándote de materiales en función también de los casos, porque tu trabajo es muy artesanal, me da la impresión. Vas a tener que ir viendo cada caso que tengas, cuando tengas y tus es muy chicos... particular, no solo por el niño, sino por la causa por la que ese chico llega, por la que llegamos a encontrarnos. Sí, claro, sí, claro. Es esta cuestión de la extrema especificidad de cada caso, ¿no? Que, digo, yo así como les digo que era rebelde con el campo y con las pedagogas, yo trabajé muy bien con gente de ciencias de la educación, muy bien, y aprendí un montón.
ya cuando había entrado en la educación matemática y agradezco esos vínculos, pero en algún momento inicial fui resistente. Yo en alguna época no entendía el poder del caso. Discutía hasta qué punto un caso es valioso de ser estudiado si es un caso. Y terminé entendiendo que saber bien un caso permite en algún momento empezar a tener una perspectiva diferente para ver otras cosas que eventualmente pueden ser similares o diferentes en otros. Ahí va también esto de documentar que decía hace un rato, ¿no? O sea, uno documenta el caso, no porque ese caso, no con la perspectiva de generalizar claramente, ¿no? O sea, no voy a hacer un estudio con n igual 1 y lo voy a generalizar para todos los problemas de dificultad de los estudiantes de primaria. Pero una frase poética dice, pinta tu aldea y describirás el mundo, no con esa perspectiva tan macro, pero hay rasgos en la particularidad que a vos te van a ir dando herramientas en la medida en la que puedas tomar distancia del caso. Yo creo que lo más valioso para vos va a ser lo metacognitivo de cada caso. Lo que vos capitalices de cada uno de tus casos en tu reflexión posterior de qué hiciste y cómo te funcionó, y qué es lo que viste en el alumno, y cómo tu entrada funcionó o no funcionó. O sea, creo que la reflexión metacognitiva en el aprendizaje de lo que sea, y en lo que sea es desde crochet hasta jardinería, pasando por matemática, para mí es otro irrenunciable. Y es tarea de los profes promoverla en los alumnos. En tu caso, que vas a estar en ese lugar tan delicado, me parece que vas a capitalizar. No puedo darte datos porque no los sé, no porque no te los quiera compartir. No, está bien, era bueno, una duda y a la vez tratar de ir como entendiendo. Digo, un profe puede estar parado en una perspectiva teórica y yo tengo que tomarla, o sea, no puedo cuestionar eso, yo tengo que trabajar, abocarme a que ese sujeto sea feliz aprendiendo matemáticas, que aparte es lo que busco, porque frustra mucho, es una materia frustrante para los chicos muchas veces, y bueno, y uno como que intenta ahí dar vueltas y vas probando, a veces hay cosas que te funcionan, hay cosas que no, y eso también es parte de, no es algo que está mal, bueno, es parte de esto. Así que bueno, sí, lo de la frustración es terrible. Es terrible que la provoquemos nosotros a quienes nos encanta la matemática. Y podés sentirte excluida vos en esto. O sea, nosotros, vos podés decir, yo acá no, en esta no me incluyo. Pero a todos los rectangulitos que nos encanta la matemática. Y ahí uno dice, bueno, algo habría que hacer. Si ya me di cuenta de eso, si ya me di cuenta que lo que estoy haciendo está provocando o frustración, o este odio que te dicen, yo veo el problema y ya lo paso, lo dejo, ni lo encaro, yo digo, algo hay que hacer. Se te repite en el tiempo, es una alarma que estás viendo año tras año, y agarra el guante. No, y lo digo para nosotros, para los profes de matemáticas, no para vos, lo digo para todos nosotros. A mí me desafía. Lo que no puedo entender, lo que no entiendo, y lo veo, y modifico algo y lo sigo viendo, es como así, es el guante. Y hay que agarrar el guante alguna vez. Sí. Mil gracias. A vos. Bueno, la verdad que excelente todas las reflexiones, todas tus respuestas, las preguntas de la gente, cuánto nos hace pensar en nuestra formación, en nuestra actividad profesional, en aceptar los desafíos y no tener miedo. Tal vez no es lo que esperamos de una, pero bueno, es agarrar el guante. Te queremos agradecer todos nosotros y bueno, has tenido un público, mucha gente que ha querido escucharte. Ha sido una presentación muy linda, muy completa, gente interesada de distintos lugares y de distintas miradas. Así que
desde la comisión, te agradecemos mucho tu participación y ha sido muy, muy linda este momento de repensar nuestra actividad. Bueno, gracias. yo les agradezco a ustedes la invitación a sumarme al evento y el desafío, esto de agarrar el guante, conmigo la tienen fácil. Yo digo, charla para todo público con estos expositores de lujo que tienen, bueno, veamos, y tocó pensarlo, me encanta pensarlo, y les agradezco el espacio, el lugar, y a toda la gente presente, aquí, de Latinoamérica, las intervenciones, las preguntas. Soy yo la agradecida siempre, siempre es así. Que sigan bien. Bueno, la gente quiere hacerte un aplauso, me hace así que un aplauso para todos. Para vos en especial y por tu generosidad. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Nos vemos en una próxima conferencia mañana. Ahí vamos a estar. Vos estás en todas, Mabel. Estoy aprovechando, en época de pandemia, he aprovechado ver y escuchar de todo en vivo, luego, la verdad que aproveché un montón. Bueno, buenísimo. Así que nos vamos a estar cruzando. Sí, gracias a todos. Listo, chao, chao. Gracias, Mabel. A ustedes. Chao. Adiós.